entrevista a Albert Cruells. Muy buenos días, Albert. Buenos días. Otra vez estamos muy gustosos de volverte a tener aquí después del verano. Pues sí, empezamos otra vez las charlas, ¿no? Y hemos dejado este espacio de verano para descansar un poquito de todo, ¿no? Y volvemos otra vez a arrancar en esas charlas que intentaremos profundizar en los temas de actualidad a nivel nuestro interno, ¿no? La misma tónica que el año pasado, pues intentaremos pues ir tomando un poquito más conciencia de todo lo que realmente somos, de la conciencia que somos, ¿no? Y ahí está pues un poquito la labor mía y de Camino a la Conciencia. Recordemos que las charlas se hacen en el Centro Quines, en la calle Emilio Miró, está delante de la chimenea. Y el viernes de 7 hasta que se termina, pueden ser las 9, pueden ser un poquito más, un poquito menos. Es un viernes por la tarde de 7 a 9 más o menos. Y luego el domingo se hacen los talleres, también en el Centro Quines, sí. Que entonces ya es para profundizar mucho más de lo que se ha hablado en la charla y luego ya un poquito ya más a nivel de trabajo personal. Exacto. El domingo se aprovecha, pues bueno, esas jornadas para la gente que realmente quiere profundizar en el tema, ¿no? Pues entrar dentro ya más particularmente en su historia real, ¿no? Entonces vale la pena, creo que vale la pena. Sí, y luego das unas pautas que tienen que ir trabajándose porque claro, lo importante es irse trabajando interiormente. Es lo único que tiene importancia, el trabajo personal. Todo lo demás es algo que está añadido a eso. Pues muy bien, en la charla se habló de lo que era la realidad, un tema muy interesante. Y entonces, bueno, nos gustaría que nos explicases qué es la realidad y, bueno, iremos profundizando a través de... Sí, en este primer encuentro, no sé, me llamó mucho la atención la realidad, sobre todo porque ahora estamos viviendo, aparte de las realidades de cada uno interno, ¿no? Estamos viviendo una realidad a nivel social, a nivel político bastante movidita, ¿no? Entonces me gustó la idea de empezar y profundizar en el tema de la realidad, de realmente qué es lo real o no lo real, ¿no? Y a través de ahí, pues ver cómo funcionamos en la realidad y en nuestra realidad, porque creo que es algo que debemos tener bastante claro en poder diferenciar lo que es la realidad real, por decirlo de alguna manera, y lo que es nuestra realidad, o dicho de otra manera, lo que percibimos nosotros de la realidad. Y un poco ahí fue la exposición de esas dos realidades, ¿no? Sí. Luego, ¿nos podrías explicar la diferencia entre realidad psicológica e imaginativa? Claro, es que primero tenemos que entender lo que es la realidad. Y una vez entendemos qué es la realidad, que la realidad, en definitiva, lo único que es una sucesión de hechos, nada más. O sea, la realidad es pura, es lo que es, no es otra cosa. Si hoy hace sol, la realidad es que hace sol. Si hoy llueve, la realidad es la lluvia. Pero no nos movemos solo por esa realidad, sino nos movemos por otra realidad que está en nosotros, que es lo que denomino la realidad psicológica, que es la que me marca la percepción de esa realidad. Dicho de otra manera, ante un día de lluvia, que la realidad es que llueve, yo puedo tener un día maravilloso o puedo tener un día no tan maravilloso, depende de mi percepción. Puedo estar contento porque llueva, o puedo estar enfadado porque llueva. Entonces, desde ahí, ¿cuál es mi realidad? Pues mi realidad es que hoy estoy descontento pues porque está lloviendo y tengo un malestar. Pero eso no es la realidad es llueve. La percepción de la realidad es nuestra realidad. Pero claro, ¿por dónde nos movemos? Evidentemente nos movemos por nuestra realidad. Y aquí hay que ir con mucho tiento y mucho cuidado de ver esa percepción de la realidad de dónde me sale, porque generalmente nunca es de la realidad en sí. Sí, exactamente, porque hay personas que un día lluvioso exactamente les es beneficioso y
y otra persona pues a lo mejor no, pero tiene que aceptar pues que bueno, que posiblemente algo que debería hacer a lo mejor no es exactamente lo que le convendría. Claro, ¿qué ocurre? Si yo he planeado pues salir con mi familia el domingo a hacer un día de campo y resulta y está todo preparado y resulta que llueve, pues automáticamente a mí esto me molesta. Y lo que va a ocurrir es que ese día, que podía haber sido maravilloso si no hubiera llovido, pues se puede volver en un día fastidioso porque ha llovido. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, no tenemos la capacidad de ver la realidad cuál es, que está lloviendo, y rectificar y hacer otra cosa, porque nos metemos en nuestra realidad, que es una realidad que en ese momento pues es de fastidio y es de enfado, y desde ahí nos movemos emocionalmente y en nuestras acciones en todo el día. Entonces, un día que podía haber sido igualmente maravilloso, cambiando de cosas porque llueve, lo transformamos en un día pues no tan maravilloso. Claro, porque muchas veces no aceptamos esas realidades, y a veces no aceptamos que debemos ir al son de esa realidad y tener que cambiarlo. Claro, a veces la gente es muy cuadrada, ¿no? Somos muy rígidos. Somos muy rígidos. Tanto que hablamos de dejarnos fluir, ¿no? Pero en verdad somos muy rígidos. Hacemos nuestros planes y nuestras proyecciones, y si no se cumplen, pues no sabemos qué hacer. Y en verdad pues tenemos que ser mucho más flexibles, pero para eso tenemos que detectar en nosotros qué mecanismos están funcionando para esas proyecciones de futuro que hacemos cuando no se cumplen. ¿Por qué somos tan reacios a cambiarlas? ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos que mirarnos, y mirarnos muy profundamente. Siempre estamos proyectando del pasado hacia el futuro, siempre buscamos unos objetivos. ¿Y qué ocurre? Pues que eso interviene pues una estructura y unos planes, ¿no? Cuando eso cambia no sabemos qué hacer. ¿De dónde salen esas percepciones de la realidad que vivimos? De la mente, de nuestro aparato psicológico, de las memorias, de nuestros patrones, siempre sale ahí, de nuestras experiencias. Claro, ¿qué ocurre? Dicho así, desde la experiencia, pues podemos decir, oye, pues que claro, es que la experiencia en definitiva es lo sumum que hay, es lo más maravilloso, ¿no? Es nuestro pozo, nuestra cimentación a la hora de poder circular y poder hacer, ¿no? Pero yo creo que si lo miramos en profundidad, la experiencia en muchas ocasiones nos hace marcar unas proyecciones de resultados que no son correctas. No acabamos de entender bien lo que es la experiencia y desde dónde la ubicamos la experiencia. Cuando la experiencia simplemente es un recuerdo emocional basado en un resultado de una experiencia anterior, porque si no, no es experiencia, en muchísimas ocasiones me está condicionando mi manera de actuar ante la situación real que se me presenta. Entonces la experiencia es buena para ciertas cosas y mala para otras. Sí, comentabas que muchas veces tenemos que tener en una situación, recordamos una cierta experiencia que entonces nos impide enfocarnos adecuadamente. Claro, porque trabajamos a través del recuerdo. La experiencia, por el mero hecho de ser experiencia, ya es pasado, ya es recuerdo. Y cuando es recuerdo, la etiqueta emocional que queda, pues evidentemente es la de si ha sido esa experiencia correcta o no correcta, agradable o no agradable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ante una situación que a mí se me presenta nueva, porque la situación es, como he comentado, simplemente es un hecho, una situación es la que es, no es nada más. Cuando yo tiro de mi experiencia, cuando yo tiro de mi memoria, cuando yo tiro de mi recuerdo, automáticamente le estoy poniendo un resultado. Inconscientemente, pero inconscientemente, muy conscientemente, porque si lo analizamos un poco nos damos cuenta de que es así. Automáticamente pongo un resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en función de ese resultado que yo pongo, que va acompañado de una emoción, desde ahí es donde yo acciono ante esa situación.
resultado, esa situación que no sé en principio hacia dónde me puede llevar, porque no lo sé, a la que yo pongo mi memoria, mi experiencia, automáticamente digo, eso que es parecido a eso me va a llevar a ese resultado. Y desde ahí es donde yo acciono. Entonces, mi acción evidentemente nunca es total, es una acción parcial. ¿Por qué? Porque está condicionada en mi experiencia, en mi recuerdo, en mi vivencia anterior. Claro, eso es como a veces conoces a alguien que se parece a, y entonces es como si empezases como a etiquetarlo, ¿no? Esa persona se comportará igual. Claro, porque mi experiencia y mi recuerdo y mi memoria me dice que, pues, que las personas rubias con ojos azules me han hecho eso. Y la verdad es que nadie sabe lo que es el futuro ni por asomo, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar ante todas las situaciones atentos, abiertos, mirar cada pasito que damos, pero sin recuerdo y sin memoria. Otra cosa es la experiencia que nosotros necesitamos para nuestras cosas cotidianas y los recuerdos que nosotros necesitamos para nuestras cosas cotidianas. Ahí entraríamos dentro de lo que es la mente racional, la mente analítica. Tenemos que acordarnos dónde vivimos, nuestro trabajo, cómo funciona, pero eso es una historia. Otra cosa es la mente psicológica, la ilusión, el pensar, el pensamiento. Tanto que se habla de que en muchas técnicas, ¿no?, hay que quitar el pensamiento. El pensamiento es muy difícil. En realidad, ¿qué es un pensamiento? Es memoria. Si no tuviéramos memoria, no habría pensamiento. Exactamente. Habláis también de la diferencia entre el sentimiento que sale del corazón y las emociones que salen de la mente. La diferencia. Cuidado, que esto es un poco ambiguo, ¿no? y un poco peligroso. El sentimiento, en definitiva, se puede englobar muchas cosas. Lo que pasa es que estamos en una sociedad donde todo se etiqueta y todo se estructura y todo se parcela, ¿no? Entender por sentimiento habría que mirar qué es lo que entendemos por sentimiento, ¿no? De entrada, si por sentimiento hablamos del sentimiento de odio o de amor, aquí estamos hablando de unas cosas que tienen su profundidad, pero que en nuestra manera de actuar diaria están bastante apartaditas, ¿no? Lo que sí está en nuestros mecanismos de acción está lo que son las emociones. Entonces la emoción, la emoción es un lenguaje corporal que está de puente entre nuestro campo físico y nuestro campo mental, ¿no? Y esto sí que las emociones siempre nos salen, ¿no?, desde un impacto ante una situación. Pero si analizamos cómo salen esas emociones, normalmente, hablando de las emociones psicológicas, normalmente nos sale de la memoria de una situación parecida a la que estamos viviendo en aquel momento. Si lo analizamos, veremos que es una respuesta a una experiencia y a un pasado. Y es después, a través de esta emoción, la que nos hace condicionar en la manera en que nosotros vamos a afrontar esa situación, sea la que sea, agradable o no agradable. Porque a veces hablamos siempre de los temas los temas desagradables, pero también nos ocurren los agradables. Por ejemplo, hemos pasado una jornada o unos días maravillosos con alguien, ¿no? Y pretendemos que vuelvan a ocurrir de la misma manera. Y todos tenemos experiencia que a veces no es así. Podemos ir al mismo lugar, a la misma hora, con la misma persona, y no será lo mismo, será distinto. Será distinto. Sí, totalmente. Pues me gustó mucho la diferencia que es entre sentimiento y emociones, porque muchas veces lo vemos así como muy igual, ¿no? Y entonces me gustó mucho la explicación, que es lo mismo que acabas de decir ahora. Claro, hay que separar, hay que separar un poco, porque el sentimiento es algo más profundo, ¿no? Es algo más profundo, más complejo. En un mismo sentimiento incluso pueden intervenir varias emociones, ¿no?
Sí, comentabas que, por ejemplo, un sentimiento puede ser que puedes amar a una persona, claro, pero en algún momento puedes tener el sentimiento pues hasta incluso de odio o de rabia o de indiferencia. Lo hemos oído muchas veces. Pero claro, eso no quiere decir que dejes de amarla. Lo hemos oído en muchas ocasiones, ¿no? Las típicas relaciones amor-odio, ¿no? Si no hay amor no puede haber odio. Entonces, sentimiento es algo muy interno, muy personal. Tampoco hay tantos sentimientos, ¿no? Tampoco hay tantos sentimientos. En cambio, emociones se han clasificado. No es que hayan demasiadas, porque en definitiva solo hay 2 tipos de emociones, pero bueno, se han clasificado un montón de emociones y cada día se clasifican más emociones, ¿no? Pero en realidad la gran emoción o las 2 grandes emociones, que es lo que en definitiva acciono o lo que me da lo que es agradable, que podemos llamar pues incluso el amor, y lo que no me es desagradable, lo que me es desagradable, que lo podemos llamar miedo, ¿no? En definitiva, todos actuamos a través de esos 2 grandes canales emocionales, o trabajamos desde la alegría, el amor, la sencillez, o a través del temor, del miedo. En definitiva, son 2 grandes emociones. Así, lo que deberíamos trabajarnos serían las emociones, observar las emociones que nos produce cierta situación y trabajar las emociones. Hay muchas técnicas que trabajan la emoción. Yo soy más partidario, más que trabajar sobre la emoción, es ver la emoción y lo que hay detrás de la emoción. O sea, qué memoria, qué experiencia, qué criterio, qué patrón me despierta esa emoción. Porque la emoción es para mí es un lenguaje. Entonces, una misma emoción me la puedo provocar un montón de cosas. Entonces, centrarme en la emoción es dar vueltas a algo que no es la esencia o no es la raíz. Para mí es ¿qué me ha provocado esa emoción? Y ese punto es donde hay que incidir y ver y comprender, y a partir de ahí pues intentar trabajarlo de la manera que cada técnica trabaje, ¿no? Sí. Hay muchas emociones que nos duelen, entonces ¿cómo podemos dejarlas fluir? Tenemos que observarlas. Primero debemos entender lo que es una emoción, porque creo que a la emoción se le ha magnificado demasiado. Una emoción, como he comentado, es un lenguaje, es una sensación que a mí me da en el cuerpo de alguna manera. Por eso sentimos las emociones, algo que se está produciendo, real o no real, pero algo que se está produciendo en mi psique, en mi campo psicológico. Entonces, ¿cómo puedo parar la emoción? No creo que la emoción se tenga que parar. Yo la emoción, de alguna manera, la puedo comparar con un tsunami, o con un gran oleaje, o con una tormenta. Déjala pasar, porque es un momento. Lo que sí que hay que hacer es observarse cómo accionamos a través de esa emoción, qué sentimos a través de esa emoción. Y una vez ha pasado, es decir, ha pasado la tormenta, ¿qué ha ocurrido ahí? Porque a partir de ahí es donde podemos encontrar la respuesta del para qué ha venido esa emoción, qué información me ha traído esa emoción. Porque siempre hay una información que es para nosotros y de alguna manera tenemos que escucharla. Pero no está en la emoción en sí, sino está en lo que me ha provocado esta emoción. Exactamente. Hay muchas personas que la reprimen, entonces dicen que lo que se reprime se imprime, entonces no terminas nunca de eliminar aquello, ¿no? Siempre estás como dándole vueltas. Claro. Entonces es importante dejar fluir. ¿Qué ocurre cuando yo reprimo algo? Ocurre 2 cosas. Estamos hablando de energía, ¿no? Cuando yo reprimo una emoción, automáticamente la estoy encerrando, la estoy comprimiendo, no la dejo salir. Esto incluso puede llegar a provocar enfermedades y patologías físicas, ¿no? Pero para mí hay algo más importante que eso, que es que cuando yo cierro o comprimo algo,
automáticamente lo estoy negando. Y si lo niego, lo que me estoy en realidad negando es poder llegar a la comprensión de qué es lo que está ocurriendo. Para mí eso es la parte peor. Cuando tú dejas fluir esa emoción, automáticamente dejas que todo surja. Te quedas después como desnudo. Y en ese momento, cuando ha pasado la emoción, es cuando realmente puedes ver qué hay debajo de la emoción, qué es lo que la ha provocado. Si yo cierro y comprimo, no lo voy a conseguir nunca. Claro, luego no la puedes llenar con algo positivo o con algo que te satisface más o que te hace crecer más. Lo importante, y así que aquí interviene un poco lo que es todo el sistema creativo que tenemos o cómo creamos nosotros, ¿no? Lo importante, más que querer llenar, porque siempre que queremos llenar es porque estamos vacíos y ahí siempre vamos a ir desde la carencia. Lo que sí yo tengo que ser es analítico y saber qué es lo que ha ocurrido. Y si esa realidad, mi realidad, que en ese momento, una vez ha pasado la emoción, normalmente vemos las realidades como son, aunque no nos gusten, si esa realidad a mí no me es agradable, tengo que poner los medios para cambiarla. Porque en definitiva, siempre y constantemente estamos creando nuestra realidad, queramos o no. Pero si yo puedo llegar al punto analítico y frío, sin emoción, de la realidad, de mi realidad, ¿cuál es? A partir de ahí puedo poner los mecanismos para cambiarla. Entonces no se trata de llenar un espacio que no ha sido agradable por uno agradable, sino se trata de cambiar mi realidad, porque a través del cambio de la realidad, o viviendo de otra manera, por simplificarlo, tendré un resultado diferente. Que si hago el trabajo bien hecho, pues me va a ser agradable. Y si no, pues me va a ser desagradable, pero no tanto. Y poquito a poquito, pues vamos caminando y vamos llenando y vamos haciendo. Que ese sería el mecanismo para reaccionar sobre los sentimientos que han producido esa situación. Así sería la manera de reaccionar. Pero es que es más simple que todo eso. Cuando hay un impacto emocional, si nos fijamos, es como una ola muy grande, pasa y se va muy rápido. El error para mí es intentar retener eso. Otra cosa, que es lo que ocurre en muchísimas ocasiones, es que después nos recreamos en esa emoción, pero ya no es la emoción en sí. Después ya vamos a lo que hemos dicho antes, ya es a la experiencia y al recuerdo de esa emoción que después nos recreamos en ella. Y podemos incluso llegar a un grado de sufrimiento importante, pero eso ya no tiene nada que ver la emoción. Después es que ese sufrimiento vuelve a crear emociones y esas emociones se retroalimentan. Lo que sí tenemos que tener muy claro es en la primera emoción. Si esa primera emoción la dejamos pasar, vemos, observamos, ahí se acaba la historia, porque la que venga después será otra emoción, de otra situación, aunque sean emociones iguales o parecidas. Porque claro, hablamos de emociones, una emoción pues de tristeza. La emoción de tristeza no va unida a una cosa en concreto, una situación en concreto. Podemos sentir tristeza por muchísimas situaciones. O sea, la emoción no es que diga, no, esta situación implica esta emoción. Incluso en situaciones parecidas, en ocasiones hemos tenido emociones distintas. Entonces, no magnifiquemos tanto a la emoción como un campo de trabajo, sino como un campo de observación. Creo que es más simple y más fácil. Regocijarnos en nuestro sufrimiento, ¿podría decirse que puede ser un autosabotaje? ¿Entraría dentro del autosabotaje? Bueno, yo creo que esto también es mucho que nos encanta ser víctimas, ¿no? Nos encanta el papel del pobrecito de mí, qué mala suerte. Creo que eso va muy ligado al grado de responsabilidad interna de cada persona. Cuando una persona va asumiendo cada vez más que es la única responsable de su vida,
eso va desapareciendo. El dolor, pues el dolor ante una situación, el primer impacto es inevitable, ¿no? El sufrimiento, pues como siempre digo, el sufrimiento es estúpido, ¿no? El sufrimiento es darle vueltas sobre ese dolor. Ahí podemos estar toda la vida, depende de nosotros. Sí, en el papel de víctima. Claro. Pero cuidado que muchas veces detrás del papel de víctima también hay un papel de verdugo. Sí, bueno, normalmente siempre va unido, ¿no? En el momento estás haciendo de víctima, pero también estás haciendo verdugo, claro, de cara a los demás para hacia ti o de cara a los demás. Que luego eso también va ligado con lo que dijiste, que muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Muchas veces no queremos salir de esta rueda porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Háblanos de ello. Claro, todo en la vida tiene un precio, ¿no? Tanto en el campo físico como en el emocional o como en el mental. Hay en muchas ocasiones después de un trabajo personal un poco importante que llegamos a realidades. Y esas realidades, para cambiarlas, pues se necesita crear otras realidades, se necesita hacer un movimiento. Todo movimiento tiene un precio. Y el tema de siempre es, ¿estamos dispuestos a pagarlo? O ya me va bien y no puedo por la comodidad o por el miedo pagar ese precio. Pero bueno, si somos honrados con nosotros mismos y llegamos ahí, cosa que es muy, muy correcta, pues dices, bueno, pues sé dónde estoy, sé lo que tengo que hacer, sé que en estos momentos no estoy preparado para hacerlo, me planto aquí y empiezo a preparar lo que sí tengo que hacer para poder llegar ahí y hacer eso. Ya es positivo. Y sobre todo dejo de quejarme hacia mí mismo y hacia los demás. Cuando llegue el momento que haya hecho lo que tenga que hacer, ya estaré preparado para hacerlo. Y si no, pues no ocurre nada. Sí, ese es el problema, que hay muchas personas que se van quejando, pero no hacen nada. Claro. Si yo hago siempre lo mismo, es evidente que tendré siempre el mismo resultado. Totalmente. Si no quiero lo mismo, tengo que hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para ver la realidad real? Fuera de la emoción y fuera de la memoria. Hay un parámetro bastante simple para saber, sobre todo en la acción de la realidad, que a veces, más que intentar centrarnos en la realidad, que podemos en un principio perdernos, quizá deberíamos empezar por las sensaciones. Porque toda realidad, evidentemente, de alguna manera nos propone un juego, ¿no? Nos propone un movimiento, si es una realidad activa hacia nosotros, sino que no sea una realidad pasiva hacia otro, ¿no? Entonces, ante esa realidad siempre hay una propuesta de movimiento. Entonces, este movimiento yo tengo que saber cuál es. Pero no dentro de la analítica del movimiento, porque ahí en un principio nos puede costar, sino ante esa historia que aparece en mí, ¿cómo puedo accionar? Y la respuesta es si cojo la experiencia o si no cojo la experiencia, si lo hago de una manera o lo hago de otra, ¿no? Si digo sí o si digo no. Porque en definitiva, en muchísimas ocasiones se resume a eso, ¿no? Entonces hay algo que va por delante o por encima del pensamiento, que son esas sensaciones, llámale intuición, llámale sensación, llámale como le quieras llamar, ¿no? Porque tiene muchos nombres, ¿no? Y ese pequeño flash que no tiene nombre, que es muy sutil, que es una sensación, a mí me dice si eso es un sí o es un no, si eso me es agradable o no me es agradable, me da una pauta. Si yo hago caso a eso y automáticamente bajo esa información, el sí, y me olvido de la otra respuesta, del no, me olvido, digo, eso es un sí, vale. ¿Cómo voy a hacer que eso sea así? Ya no cuestiono si es un sí o es un no, sino cómo voy a hacer que eso sea un sí. Automáticamente yo puedo ver esa realidad, ese hecho, esa situación de una forma muy desnuda, porque ya no tengo bombardeos emocionales en la entrada.
sino busco desde mi mente racional, desde mi mente de supervivencia, desde mi mente inteligente, busco cómo estructurar para que eso sea un sí. Ya no me planteo que podría ser también un no, que eso es lo que nos ocurre muchísimas veces. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, puede ser eso, puede ser lo otro. No, me olvido de todo eso. Y estoy muy pendiente de las emociones que me levanta cada acción y cada pasito que yo voy dando, dirigiéndome hacia esa situación que he decidido vivir o he decidido no vivir. Muy atento a las emociones, lo que he comentado antes, ¿de dónde me sale esa emoción? ¿Qué me está diciendo? Si fuéramos capaces de no tener memoria, seríamos capaces de funcionar en las situaciones tal como son. Entonces, claro, es un juego complicado, porque memoria, queramos o no queramos, ahí está. Y sale. Poquito a poquito, práctica y... Claro, porque aquí y atención, sobre todo, mucha atención. En todo esto también entran los miedos, que no deberíamos hacer caso, y luego las opiniones de los demás, que es lo que nos hacen a veces no decidir esta primera intuición, que muchas veces es la buena. Normalmente siempre es la buena. Es el que ya me parecía a mí, que claro, lo primero que yo dije, no lo que pensé. La sensación. Pero bueno, pero ahí tenemos que analizar también realmente... ¿Por qué me importa la opinión de los demás? ¿Qué carencias hay ahí? ¿Qué necesidad de aprobación tengo yo a lo que los demás digan? ¿Cómo tengo mi nivel de autoestima? Claro, o sea, lo que comentaba, todo esto me está dando unas realidades hacia mí que en muchas ocasiones son dolorosas, ¿no? Porque si yo necesito la opinión de los demás, que no es lo mismo que el consejo de los demás, si yo necesito la opinión, agradar a los demás, es que tengo una imagen un poco flojita de mí, ¿no? Entonces todo esto es lo que me tiene que dar para interiorizar y realmente empezar a verme en qué punto yo estoy. El miedo está. Es muy difícil decir que el miedo no hay que hacerle caso. El miedo está. Pero también tengo que saber que cuando desaparece el miedo. El miedo desaparece en cuanto tengo conocimiento sobre él. Normalmente, salvo el miedo de supervivencia, el miedo inteligente, que es el miedo real, el miedo psicológico, que es por donde nos movemos, a la que yo lo veo y lo conozco, normalmente desaparece. Porque en cuántas ocasiones que hemos tenido muchísimo miedo, cuando ha pasado la situación, hemos dicho, pues no había para tanto. Casi siempre, magnificamos aquello que no conocemos, para bien o para mal. Entonces el miedo normalmente está siempre muy magnificado. Simplemente el miedo hay que mirarlo, verlo, conocerlo, reconocerlo y sobre todo confiar, claro. Porque puede ser que estemos confundiendo el miedo con una baja autoestima, tengamos baja autoestima y entonces pensemos que es miedo y no es así, ¿puede ser? Es que miedo es todo. Miedo es todo. Todo lo hacemos no solo desde una baja autoestima, sino desde memorias y desde patrones que tenemos muy inculcados en nosotros, familiares, sociales. Todo lo hacemos a través de un temor. Todo lo hacemos a través de un temor. Y yo diría que una de las directrices de este miedo, para mí, una de las directrices más fuertes del miedo es el querer obtener un resultado. O sea, porque realmente, ¿a qué tengo miedo? Tengo miedo a no obtener el resultado que yo quiero tener. ¿Es así o no? Sí, porque muchas veces claro, el resultado te puede hacer dar unos pasos que tú puedes pensar que no estás preparado. Entonces lo enmascaras con el miedo. Claro, pero yo diría que eso lo podemos simplificar, y lo podemos simplificar cuando yo no me hago un propósito de resultado. Porque en definitiva anhelamos la seguridad de una forma muy grande, pero en contrapartida todos sabemos que no hay nada seguro. Pero buscamos esa seguridad. Entonces, eso es una contradicción, ¿no?
¿Cómo puedo anhelar algo que sé que no existe? Y a través de esta seguridad buscamos un resultado, el sentirnos seguro, la garantía de que eso a mí me vaya bien. Cuando yo no tengo esa garantía, evidentemente que no la hay, cuando yo no tengo esa garantía, aparecen mis miedos. Mis miedos que son experiencias pasadas, pero si nos fijamos, siempre a través de resultados. No tuviéramos memoria, todo iría mejor. No tendríamos miedos psicológicos. Luego, unas pequeñas pautas como para poder trabajar esa baja autoestima. Dijéramos, reconocer. ¿Cómo podemos reconocer la baja autoestima para diferenciarla del miedo? La baja autoestima, yo diría que uno de los parámetros importantes que hay en la baja autoestima, que podemos detectar en qué grado estamos, es en función de la necesidad de la aprobación de los demás. Cuando una persona está segura de algo, los demás pueden decir lo que quieran, que es inamovible. Entonces, la autoestima también es algo en que nos recreamos un poco, ¿no? Generalizamos. Y una persona con una autoestima muy baja, o lo que se denomina una autoestima muy baja, en algo que esté muy seguro veremos que no la tiene tan baja. Entonces, más que autoestima, yo lo que ahí sí que quitaría de ese paquete muchas cosas y diría que lo que tenemos que hacer es autoobservarnos profundamente, ver realmente qué necesidades y qué carencias tenemos, porque eso sí que de alguna manera marca el termómetro o el nivel de autoestima, pero sobre todo reconocer qué carencias, qué necesidades tengo en mí y necesito de los demás. Eso de alguna manera es lo que marca más y el camino para irla subiendo. Pero claro, para eso hace falta tener un grado, como he comentado antes, de responsabilidad metido en ti, ¿no? Porque responsable lo eres igual, quieras o no, ¿no? Pero de convencimiento de que somos los únicos responsables y creadores de nuestra vida y de nuestra realidad. Y estar dispuestos a pagar el precio. Eso, todo tiene un precio. Si lo pagas, bien, y si no lo pagas, también. Sí, continúas igual. Claro. Si para yo poder hacer ciertas cosas que anhelo mucho y quiero hacerlas y resulta que sé positivamente que tengo que hacer eso, el precio es, pues no sé, irme de la casa de mis padres porque ahí hay unas normas a las cuales yo no puedo hacerlo, ¿cuál es el precio? Perder que mamá me haga la comida, me planche la ropa, a buscarme un piso y hacerlo yo. Si no estoy dispuesto, continuaré con mis anhelos y con eso que quiero hacer, pero no lo podré hacer. Exactamente. Depende de cada uno. Luego, ¿nos puedes hablar de la realidad que estamos viviendo ahora en este momento? Bueno, es una realidad muy movidita, ¿no? Sí. Es una realidad muy movidita. Sí, por ejemplo, ahora en el tema este de las elecciones aquí en Cataluña, ¿no? ¿Cuántas realidades vemos? Vemos las realidades de los nacionalistas catalanes, que es real. Vemos la realidad de los nacionalistas españoles, que también es real. Vemos los que están a favor, que también es real, los que están en contra. Y yo me pregunto en ocasiones, desde mi ignorancia política, ¿no? Y desde mi ignorancia social, ¿cuál es realmente la realidad de todo esto que se está cociendo? No la realidad que me explican unos, otros, que evidentemente todos ellos, por su realidad, tienen su verdad y su razón. Pero la realidad, en definitiva, es una realidad más profunda. Quizá en lugar de tantas banderas, tantos sís, tantos no, que yo no digo que esté de acuerdo ni con uno ni con otro, ahí cada uno su realidad y su percepción de la realidad es correcta. Quizá habría que mirar en profundidad
realmente cómo está esta sociedad a nivel individual, cómo estamos las personas en esta sociedad a nivel individual, qué carencias tenemos, qué necesidades tenemos, independientemente de las económicas, ver en qué nivel cultural, emocional estamos, porque esa para mí es la gran realidad. Porque cuando miras la sociedad y ves todo el ruido que ahora se está montando, ves que todo este ruido en definitiva es para tapar cómo estamos realmente como sociedad y como persona. Nos amparamos mucho en eso es culpa del gobierno, culpa de la Generalitat, culpa del no sé quién, yo no puedo hacer nada, y no asumimos la responsabilidad. Pero el cambio, el verdadero cambio social, tiene que empezar por cada uno. Y mientras a nivel individual no hagamos ese cambio social, no lo haremos colectivamente. Y evidentemente todo nuestro entorno social a nivel político y económico pues es el resultado de cómo estamos nosotros como sociedad a nivel individual. Sin querer entrar ni en crítica ni en polémica, pero eso es muy fácil verlo. Solo hay que encender la televisión, ver los programas que se hacen, oír a ciertos políticos. Para mí esa es la realidad. Lo otro son realidades parciales y muy parciales que cada uno coge desde su parcialidad y desde su verdad, y con sus motivos pues coge la historia como la quiere coger. Pero para mí lo realmente profundo es que estamos en una sociedad un poco precaria, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Después, para terminar ya, no sé si fue en agosto o en julio que hiciste un encuentro holístico en Lesaca. Ah, sí, eso fue muy divertido. Explícanos un poco. Eso fue muy divertido. Sí, hacía tiempo que estaba de alguna manera pues dando así pinceladas, ¿no? Pero era algo muy sutil, ¿no? Supongo que faltaban las personas también adecuadas. Bueno, pero en lo que es en mi caso, pues apareció Encarna, ¿no? Que también con muchas ganas de trabajar, que hizo de cocinera. Muy buena cocinera, por lo que me han dicho. Hizo de cocinera. Bueno, ya es que fue un proceso antes de empezar muy divertido, ¿no? Preparando los menús. Pero bueno, en definitiva, lo que sí tenía ganas era de hacer un encuentro con personas que realmente quisieran trabajarse, y para ello la propuesta fue pues en el País Vasco, en Lesaca, donde hay un entorno para mí maravilloso, ¿no? Y para los que subieron también, porque así lo dijeron, ¿no? Y un poco era agrupar pues a personas, terapeutas, no terapeutas, y hacer ahí pues unas jornadas en que cada uno pues aportara en definitiva lo que puede aportar y estuviera predispuesto a tomar lo que el grupo diera, ¿no? Y la verdad pues que fue muy divertido, fue muy bonito, fue muy enriquecedor. Mi opinión, evidentemente, es que fue precioso, pero la de las demás personas que participaron, pues también, ¿no? Y con ganas de volver a preparar otro, pues para el verano que viene. Fue una experiencia muy muy bonita, donde se hicieron trabajos muy importantes, tanto a nivel individual como a nivel grupal, y sobre todo, pues bueno, estuvimos ahí 5 días disfrutando de la naturaleza, pero con unos días a más que nos regalaron maravillosos. Y nada, y a ver pues si para julio, agosto del año que viene pues volvemos a prepararle a lo que serán las segundas jornadas holísticas del Camino a la Conciencia. Ahora ya de alguna manera eso ya ha nacido, ¿no? Sí, lo importante es empezar. Claro. Y luego pues bueno, ir continuando, y ya iremos informando cuando ya se vaya acercando. Sí, además son unas jornadas que están abiertas.
No es que esté yo y solo yo. No, son totalmente abiertas. Ahí hubo propuestas de risoterapia, que nos lo pasamos muy bien, de kinesiología, evidentemente, pues de lo que yo de alguna manera aporto, ¿no? A nivel, pues, de la toma de conciencia. También hubo una propuesta de masaje energético. Es todo muy abierto, como de alguna manera entiendo y quiero que eso sea así. Si cada profesional aportaba sus conocimientos hacia los demás, entonces había como un intercambio. De eso se trataba, eran jornadas abiertas. Muy bien, sí, porque normalmente también unas jornadas muy interesantes y diferentes, porque normalmente en otras jornadas no se hace esto, ¿no? Entonces has dado un punto diferente a lo que es el trabajo personal, ¿no? De jornadas cerradas y propuestas estrictas, de eso ya hay mucho. Creo que hay que abrirlo todo, ¿no? Porque tan importante es, pues, el trabajo que yo puedo aportar en cuanto, pues, a intentar abrir conciencia y profundizar en el tema psicológico, como una sesión de kinesiología o un masaje, ¿no? No cada técnica, porque a mí no me gusta usar la palabra técnica, ¿no? Pero sí que cada historia aporta hacia sitios distintos, ¿no? Entonces, basta ya de cosas cerradas y hay que abrir. Muy bien. Hay que abrir. Muy bien. Pues muchas gracias, Albert. Pues gracias a ti. Y iremos dando, bueno, como normalmente siempre sé con tiempo cuando se hacen las charlas, el próximo día ya anunciaremos para la próxima charla, para que si alguien se ha interesado, pues que pueda venir a escucharte. Y luego toda aquella persona, pues, que realmente tenga una inquietud en profundizar en sí misma y en no buscar que los demás se lo hagan, sino que esté dispuesta a trabajarse desde su interior, o sea, dicho de otra manera, esté dispuesta a realmente accionar desde la autosanación, encantadísimo que esté ahí. Muy bien, pues muchas gracias, Albert. Muchas gracias y a ti. Bueno, ya nos despedimos para hoy. No sé si Xavi quería hacer alguna pregunta. Muy bien, le damos Xavi no quiere hacer preguntas. Bueno, yo creo que más o menos ya se ha dicho todo, ¿no? Y bueno, siempre hablamos un poquito con él y luego, pues bueno, siempre nos da alguna sugerencia, entonces hacemos la pregunta al invitado, ¿no? Bueno, pues yo me despido por hoy.